terapéutico lo estamos co-creando ahí con ellos. Y a través de las preguntas los llevamos a buscar la excepción o el cambio mínimo para unificarlo. ¿Ya recuerdan? Sí, pero me siento confundida un poco. Ahorita te vas a... soy como más de pasos y ahorita me siento mezclada. Entonces, escuchas, creas como la unión con el sistema. Después de eso, los ayudas a definir un solo problema, ¿no? En este caso, para que no sean dos. Y ya que ellos ven ese solo problema, los ayudas a crear un contexto donde ellos sientan que tienen las habilidades para alcanzar o cambiar la situación. Y a ver, y entonces, ¿qué dijimos? Ya lo dijimos anteriormente, ¿cómo co-creamos también el contexto? No solo co-creamos el problema resoluble, ¿verdad? Ajá. También co-creamos un contexto, ¿verdad? Ajá. Un contexto terapéutico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es lo mismo que qué, perdón? Resignificando, preguntando por las excepciones, ¿no? Sí, ¿Sí? Sí. Ok, sí. Sí. Nada más que aquí es crear un contexto, es porque lo estás haciendo tú como terapeuta y con los pacientes en ese momento. A eso le llaman, o sea, el crear un contexto en ese momento, pero no es que te lo vas a inventar. Un clima emocional. Lo que vas a llevar es que ellos traigan al presente donde sí han podido. ¿Sí es así, Laura? Sí, y además el contexto terapéutico es un clima emocional. Es el momento terapéutico que está pasando. En ese momento, un clima emocional donde tú les transmitas que confías en sus capacidades. Sí, claro. Gracias. Eso es en la primera pareja. Y en la segunda pareja, donde hay violencia, ¿qué hacemos? Pero ¿cómo lo hacemos ahí? ¿Cómo co-creamos un problema resoluble? Sí, es lo mismo, nada más que con ellos, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo no has sido violento? ¿Cuándo te has contenido de no hacer? Si identifica que ambos son violentos, ¿no? Pero a lo mejor no puede ser que nada más es uno. Ajá, podemos hacer eso, tenemos que verlo con la información que obtenemos. Porque aquí tú dijiste, ella es histérica y él es violento, ¿sí? Pero la relación en sí está conflictuada y es violenta, la relación, ¿sí se dan cuenta? Pero ahí, ¿qué estamos haciendo? Reificando, ¿verdad? Ahí entonces, estamos diciendo, él es violento, la relación es violenta. La relación, entonces, si la relación tiene estos tintes, entonces nosotros decimos, a ver, si nosotros sabemos que todo es proceso e interacción, entonces son interacciones violentas. ¿Cuándo no, en esta relación, cuando han podido parar estas interacciones violentas? Y entonces ya estamos hablando de un proceso, de una interacción. ¿Ya se dan cuenta? Ya no estamos hablando de él es violento, ella es histérica. Ya estamos hablando de una relación. Ahí es cuando dice que puedes meter cuchara, pues. O sea, el sistema dice que si vas a influir en la persona, influyes de manera positiva. Exactamente. ¿Qué les sirve a él o a ella saber quiénes, o sea, qué son, o ese calificativo, o esa manera de describirlos? Eso nos dice la teoría que no ha servido para que cambien. Entonces, cuando ya lo pones, es un proceso y entonces ustedes están viviendo en una relación violenta, de interacciones violentas, cuando no ha sido así. O sea, cuando se han sentido que han podido comunicarse de otra manera, de una manera pacífica. Y entonces, a través de las preguntas que dijimos, las preguntas que ustedes trabajaron hace rato, es que los van llevando a buscar la excepción, sus capacidades y sus lados fuertes. ¿Sí? Pero fíjense bien, eso que vimos ahorita de las preguntas, de co-crear un problema resoluble y de co-crear también un contexto, tiene un fundamento. Dick Chaser elaboró toda una teoría y nos habla de la teoría binocular del cambio. Esta teoría que él elabora para desarrollar todas las herramientas de cambio en las parejas, en las personas, dice que le llama a todo este modelo la teoría binocular del cambio,
él retoma Bateson. ¿Se acuerdan de la epistemología? Que Bateson nos menciona que hay tipos lógicos, y entonces nos dice, cuando nos pone un ejemplo muy claro, dice, con un ojo, o sea, nuestra percepción está hecha así. Si nos tapamos un ojo, tenemos un tipo de percepción y vemos de una manera, y si nos tapamos el otro, vemos de otra. Pero cuando vemos con los dos, adquirimos un nivel diferente de percepción que está dentro de otro tipo lógico, que es la profundidad que nos da al mirar con los dos ojos. Entonces, eso se llama visión binocular. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Recuerdan haber estudiado Bateson? ¿O no? ¿No han estudiado Bateson? Bueno, en la teoría de sistemas, él propone eso. Entonces nos dice, ya no es mirar con un ojo o con el otro. O sea, ya no es una percepción u otra. El mirar con los dos nos da otra idea, nos da otra visión y nos da la profundidad. Ese es el ejemplo. Y esta teoría que desarrolla D. Chaser en este modelo terapéutico, en eso tiene sus bases. Dice, los elementos básicos de la situación terapéutica son las pautas que envuelven a las familias y a los terapeutas. O sea, ya no son solo pautas de las familias, ya también son pautas del terapeuta. Y lo que vamos a tener, o el objetivo que vamos a lograr en terapia, es la idea diferente. De la visión del terapeuta, de la percepción de la familia, vamos a lograr una visión diferente, más profunda, que es la idea, o lo que es el inicio o la solución. Eso lo vamos a lograr a través de eso. Entonces, los subsistemas llamados familia y terapeuta interactúan y crean un sistema diferente. O sea, ya no es terapeuta, familia, subsistemas. Entre los dos se crea un sistema diferente. La teoría o modelo que reconozca la imposibilidad de separar al observador de los fenómenos observados es la que sustenta esto. O sea, el terapeuta nunca va a estar fuera del sistema, o sea, no va a poder decir, este es el sistema familiar y yo permanezco acá porque yo soy el que doy las indicaciones. Cuando tú tomas una pareja, tú formas un sistema diferente, terapeuta-parejas. ¿Sí? O sea, ya es otro sistema, ya no están separados. El modelo terapéutico es la guía la descripción de la pauta y la describe en términos interaccionales. Eso está clarísimo, ¿verdad? Si hablamos de pautas, estamos hablando de interacción. Entonces las dos pautas, las del terapeuta y las de la familia, en una interacción, forman un suprasistema. Y entonces dice que la descripción es el motivo de consulta, la queja. Ya hablamos de la queja, ya saben lo que es la queja. La pauta de intervención terapéutica es la que se va a formar de la unión del sistema de la pareja y el terapeuta, ¿sí? Y luego hay un informe sobre la respuesta de la familia de esta intervención, la próxima intervención, la respuesta y así sucesivamente. Así es como D. Chaser propuso este modelo en un inicio. Es lo que él nos decía de cómo describió su modelo. Motivo de consulta, que es la queja, la pauta de intervención que surge de los dos sistemas, el informe de la respuesta de la familia, que es muy, muy importante. Cuando nosotros damos la intervención, en la siguiente sesión, lo que vimos hasta ahorita fue primer sesión. ¿Sí? Co-creamos el problema resoluble, hicimos unión con el sistema primero, co-creamos un problema resoluble y después lo que nos importa es el informe de la respuesta de la familia en la intervención. ¿Recuerdan que hablamos de los tipos de tareas o de intervenciones que se deja tarea en este modelo? Entonces lo primero que hacemos en la segunda entrevista, que es preguntar el informe de la intervención en la pareja.
la próxima intervención es la planeamos y la respuesta y así sucesivamente. Era tan importante para estos señores de Milwaukee, de Chaser, cómo cooperaban las familias o las parejas con este modelo que idearon el árbol de la decisión. ¿Han oído hablar del árbol de la decisión? Ahorita no lo explicaste más o menos. Ajá. Sí. Era de, también tenía que ver con las tareas. La hace, Ujú. clara, Ujú. hay que simplificarla, no clara. La hace Exacto. modificada, hay que respetar. Que hay que darle tareas que pueda modificar, y si no hace tareas, no dejamos tareas. Entonces, para ellos era muy importante siempre preguntar sobre la respuesta ¿A la tarea? a la tarea. Y es algo que hasta la fecha ha quedado. Entonces, el informe de la familia es ver cómo realizaron la tarea. Exactamente, y que nos lo expliquen con detalle y especificidad, porque también les mencionaba hace rato que a veces dicen cosas como de pasada, ¿no? Dicen, sí pudimos hacer la tarea, pero en ocasiones, una que otra ocasión, la hicimos y nos sentimos diferentes, así como que estábamos más felices, pero entonces, y continúan, ¿no?, con el discurso, y entonces tú retomas, porque ¿qué estás buscando? Cambios y amplificarlos, y entonces siempre vas a estar escuchando con detalle el informe de la tarea. Y entonces, en ese informe el objetivo es que tú encuentres los cambios y los amplifiques. Y escuchen esto, chicos. Para The Chaser, toda esta teoría que propone Bateson, todo este modelo, dice él, existe un isomorfismo. Cuando se forma este suprasistema, debe haber en las intervenciones un isomorfismo. No sé si ustedes habrán escuchado esa palabra que antes decían, entraste en isomorfismo con el sistema, y quería decir que ya estabas actuando y haciendo más de lo mismo que la familia, o sea que ya estabas, o ya no tenías poder de maniobra con la familia porque estabas haciendo lo mismo, le habías entrado al sistema. ¿Sí han escuchado eso? Entraste al sistema, y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estás en isomorfismo. El isomorfismo occidental es eso. Es como en otro enfoque, lo que llamaban en el psicoanálisis tipo la contratransferencia. Ajá. Tipo, ¿no? Sí, o sea, hay exactamente. algo que te uniste Que te jaló y ya estás haciendo lo mismo, y si venían porque los maltrataba a la mamá, o la pareja venía porque había padres muy dominantes con ellos, ya tú estabas dando tareas y regañándolos porque no las hacían. Ese se llama, fíjense bien, ese es un isomorfismo occidental que no sirve para nada en la terapia. Pero entonces D. Chaser él nos dice, a ver, espérate, debe haber un isomorfismo en el sistema pareja y en el terapeuta, para que el terapeuta y su equipo terapéutico, si es que tienen un reflexivo, puedan desarrollar las intervenciones que les son adecuadas a la pareja. Entonces sí debe haber cierto ¿Y eso cómo se isomorfismo. traduce? Aquí está. Dice, la pauta de la pareja y la pauta terapéutica debe estar íntimamente vinculada para que la pauta que emerge, o sea, lo que va a emerger, el indicio, lo que les dije que era el indicio cuando se les da al final el mensaje, sirva para reencuadrar o redefinir la pauta anterior. Nosotros debemos entender o estar en la misma sintonía, podemos traducirlo así. Es lo que yo estar entiendo. o sea, como, tú lo entiendes así, estar en la como que lo sintonía. bajas, o sea, no te sientes como el poderoso, sino te bajas a su contexto, a sus problemáticas, como más empático, y es como llegas a hacer el isomorfismo para, a la hora que ya entiendes cómo se están sintiendo, utilizar esa pauta emergente, así le llama para Chaser. cambiar. Ajá, esa pauta emergente.
ya que eres como ellos, o sea, porque ya entiendes su problema, lo utilizas para ver qué tarea realmente le funciona. Exactamente, para Ah, saber sí, lo entiendo. qué pauta diferente o qué idea diferente va a surgir que les funcione a ellos, que realmente les funcione a ellos. ¿Y eso del isomorfismo surgió con la terapia familiar? ¿O de Sí. dónde viene ese concepto? Sí, viene de Bateson. De Bateson. Bateson es el que lo menciona por primera vez. Él habla del isomorfismo en los sistemas. Y entonces dice, este concepto contribuye a mejorar la descripción de lo que debe abarcar ese algo relativo a las pautas y a las descripciones. Cuando las estructuras complejas pueden ser homologadas, o sea, la estructura de la pauta de la pareja y la estructura de la pauta terapéutica pueden ser homologadas, de modo que cada una de ellas hay una parte que corresponde a la otra. Entonces, si nosotros entendemos cómo está funcionando la pareja, qué partes de ellos, y entonces también nos damos cuenta, fíjense bien, o sea, lo más importante, ¿por qué nosotros observamos lo que observamos en las parejas? Eso también es importante tenerlo en cuenta y hacer una meta observación. Una observación de primer nivel es, yo observo esto, ¿no? Pero luego después preguntarme, ¿por qué observo lo que observo? ¿Sigue siendo contratransferencia, no? No, ¿por qué? Bueno, puedes llamarlo así en otro modelo, pero ¿por qué observo qué parte de mis pautas están haciendo isomorfismo con este sistema? ¿Y qué haces Sí, con eso? Porque te enganchas. Pues ya lo tomas en cuenta, Paciente. ya lo tomas en cuenta y dices, espérate, entonces ok, no lo haces es lo- consciente. no es lo que para ellos les va a funcionar. No es exactamente, o sea, lo que yo quiero o lo que yo pretendo o Eso lo que es yo mío. estoy observando es mío, No es es de mío, ellos. exactamente. Ya, Y en la entonces, logoterapia se llama ecoyer. Hacer eso, darte cuenta de lo que te está pasando con lo que le está pasando al paciente. ¿Sí? Y entonces lo haces a un lado y dices, esto es mío. Y aquí en la terapia breve lo utilizamos porque nos sirve para hacer un reencuadre, para plantear una intervención homóloga. o sea, entonces- esto te va a servir para hacer tu reencuadre. Te sirve para que Sí. tú hagas el reencuadre de la sesión y entonces digas, a ver, ¿qué está pasando? Estoy observando, o sea, o a mí me gatilla, o lo que yo observo esto está gatillando mi propia percepción de las cosas, y realmente eso le sirve o le funciona a esta pareja. La mamá invasiva, la mamá que espía a ver qué está pasando, o en las parejas que yo esté visualizando como autoritario, machista, que es el hombre, es lo que casi siempre pasa en las parejas. O sea, la terapeuta, cuando es mujer terapeuta, aquí en México pasa mucho, y yo lo he observado incluso en los equipos reflexivos, cuando tenemos pacientes y las chicas dicen, ¡es un patán! A ver, ¿qué está pasando? Tienes que hacer una meta observación de lo que tú estás observando, por qué estás observando eso. Y ella es una víctima toda frágil, y claro que grita porque se defiende de ese patán. ¿Sí me explico? Sí, y ahí es cuando el isomorfismo no te deja avanzar. Pero, Ajá. ¿por qué dice ahí que sí te deja avanzar? Porque cuando lo utilizas, Ajá. cuando tú lo utilizas, cuando tú realmente entonces haces esa empatía, y entonces ya defines esas pautas con el grupo y ya dices, lo que realmente estoy observando es que la interacción de estas personas es así. Fíjate bien lo que surge del recuadre. Entonces tú dices, tienen capacidades para hacerlo, en ellos tienen la solución. Entonces, ¿cuál es el isomorfismo? O sea, ¿cuáles de mis pautas, de mis creencias les pueden servir para que ellos cambien? Si yo creo realmente que ellos tienen esta capacidad, entonces yo veo que él con sus gritos la protege a ella, de ella, tener una conducta descontrolada que a veces le asusta. ¿Sí? Sí, o sea, si volvemos al principio que dice esta terapia, dice, si vas a influir, hazte consciente de eso y hazlo de manera positiva. Exactamente. Entonces,
Cuando yo me doy cuenta de mi isomorfismo que tengo con mi pareja, veo que en qué hago mi metacognición, veo en qué estoy influyendo en ese isomorfismo, pero ahí ya con la metacognición me doy cuenta cuáles sí funcionan de mis creencias. Exactamente, cuáles les van a funcionar a ellos y cuáles no. Y entonces vemos, y entonces podemos decir, alguien es manipulador, ¿sí? Él es manipulador y le habla a ella de una manera agresiva, violenta y descalificadora, ¿ok? Y podemos decir, y ella es una víctima y bla, bla, bla. Meta, a ver qué estoy yo haciendo. Entonces ese podría ser un isomorfismo accidental, ¿no? Entonces yo, con mis creencias, con esta cosmovisión, con esta creencia en que creo que las personas tienen esa capacidad, yo puedo decir, ¿sabes qué onda? Esto, él en realidad la está cuidando a ella, él en su afán de protegerla, está actuando de esa manera. Y ella en su afán de validarlo, está haciendo esta sumisión o esta victimez. ¿Sí me explico? Entonces ese ya tiene un isomorfismo, pero ya es algo que a ellos les sirve. Y para eso, de cierta manera, son los 5 minutos antes de terminar la sesión. Exactamente, para que tú puedas elaborar esto. Sí, porque ahí estando con la... Aunque el modelo ha evolucionado mucho, chicos. Hay terapeutas que todavía se toman este tiempo para hacer este reencuadre que contenga este elogio y este indicio de solución, y hay personas que ya no lo hacen y solamente haces una recapitulación de la sesión. ¿Hay algo que se trabaje así también en terapia familiar? Porque yo observaba, yo estuve en mi servicio social en paidopsiquiatría y iban muchos de terapia familiar de Zapopan a hacer prácticas ahí. Entonces, yo sí observaba que siempre era terapeuta con terapeuta, y antes de terminar la sesión se salía, reencuadraban justamente esto y luego ya se regresaban como a retroalimentar. Probablemente utilizaban Mira, en todos los modelos. ¿O hay otro? No, también en el modelo Milán, Okay. Que es para pacientes regularmente esquizofrenia, anorexia, todas estas situaciones difíciles, se necesita un equipo y salen a elaborar el mensaje. Ajá, yo veía que se salían. Se salen y entonces hablan con el equipo reflexivo y elaboran un mensaje. En la terapia estructural, creo que no. Creo que ahí no. En la terapia breve sí. Y en narrativa obvio no. Y en estratégico también. Pero estratégico, breve y Milán. Se elaboran mensajes. Ok, entonces ya habíamos hablado de lo que es cooperancia y de lo que es la muerte de la resistencia. Entonces ellos dicen, si tú no esperas que el paciente tenga resistencias, no vas a observar eso. Y entonces, ¿qué es esto que él no coopera? Que él te está diciendo la manera que va a cooperar contigo. No haciendo las tareas, ok, entonces de esa manera es como él va a cooperar conmigo. Y obviamente que todo lo voy a trabajar en terapia. Es lo que te iba a decir, ya. No le dejo tareas. ¿Para qué le dejo tareas? ¿Para hacerlo sentir más frustrado, culpable de que no hace las cosas que el terapeuta le dice? O sea, no, eso no es lo que tú estás buscando. Pero si es una persona donde tú le das una tarea directa, le dices, mira, de los 5 días, de lunes a viernes, vas a poner tu despertador a las 5 de la mañana y vas a levantarte y leer un capítulo o sea, según lo que hayas elaborado, y tú ves que la hizo al pie de la letra, entonces él te está diciendo que él va a ser así, que es su manera de cooperar. Si él solo hace la tarea 3 días, entonces tú le vas a mencionar eso en la próxima sesión. Tal vez nada más decidas tú modificar la tarea y hacerla los días que te parezca que a ti te funciona. Y está bien, se llama cooperancia y es un proceso. Entonces cada pareja, puede cambiarlo de familia por pareja, exhibe una modalidad singular, ¿no? Cooperancia, comportamientos concretos, tareas y en las prescripciones. Isomorfismo y cooperancia son concurrentes, o sea, no es uno y otro. Los dos están en la terapia. Isomorfismo y cooperancia son partes importantes de este modelo. Y los dos están en terapia siempre, ¿sí?
primera ley de Erickson que él mencionaba, dice, en la medida en que un sujeto vaya a resistirse, el terapeuta debe alentarlo a que lo haga. Es una estrategia para el cambio. Es en la medida en que él veía que sus pacientes se resistían y les decía, cuando cierres los ojos vas a entrar en trance profundo, los pacientes abrían más los ojos, o cuando los abras más de la manera que lo estás haciendo es cuando vas a entrar a trance profundo. Entonces él utilizaba, entras o entras, es lo que dicen, se parece o lo dieron en llamada de psicología inversa, pero realmente es la utilización de lo que el paciente te presenta. ¿Cómo podría ser? Entonces se cierran los ojos o los dejan abiertos. En las parejas, ¿cómo podría ser un ejemplo? Si él dice, es que a mí venir a terapia me resulta incómodo, yo vengo nada más porque ella quiere y yo soy escéptico de estas situaciones, Sí. oye, pues yo te voy a invitar a que todas las sesiones mantengas ese escepticismo, porque ese escepticismo puede ayudar a esta pareja a decidir lo que le va a funcionar y lo que no. ¿Ya? Entonces utilizas y le dices, te invito a que sigas siendo escéptico, porque tu escepticismo va a ayudar mucho a esta pareja a decidir lo que sí les funciona y lo que no. Y ahí utilizas, ¿qué otro ejemplo ustedes me pueden poner? A ver, que se puedan rehusar las personas, sobre todo las mujeres cuando están muy dolidas y les habla uno. Sí, por ejemplo, mi pareja que les mencionaba es mucho su discurso de, pero es que yo sigo muy herida por todo lo que he tenido, todo lo que no me ha escuchado, entonces, excelente, te invito a que No, escucha, no, excelente, te invito. El escéptico sí le puedes decir, bueno, sí, te invito, sí, escéptico, eso no le hace daño, pero ella, que dice que está muy dolida. Ajá. O sea, Yo estoy fíjate, enojada y estoy muy dolida. está bien, o sea, ese dolor que tú tienes y ese, ¿qué? ¿Dolor y resentida? ¿O cómo? Sí, como enojada. Algo así me dice, no recuerdo bien sus palabras, pero es como, yo estoy muy dolida y estoy muy enojada y en este momento quiero estar enojada. ¿Ok? Sí, porque el enojo, o sea, a ti te está sirviendo o pues tienes que seguir enojada hasta que no encuentres la manera de hacer cosas diferentes. Claro que tienes que seguir enojada porque estar enojada te lleva a actuar. O sea, qué bueno que estás enojada y qué bueno que no estás en otra situación porque el enojo te lleva a actuar. Siempre que estás enojada actúas, ¿no? Te lleva o gritas o te mueves o pataleas o dices o algo haces. Entonces, qué bueno porque este enojo es un indicador que se debe mantener hasta que tú aprendas a hacer las cosas o quieras hacer las cosas o encuentres, sería la palabra, encuentres la manera de hacer diferentes las cosas. Uy, ahí le das como, dice mamá, golpe como hace blanco, ¿no? Así. O sea, utilizas lo que ella te trae, ¿no? Porque este enojo te ha llevado a moverte. Y puedes estar enojada hasta que tú encuentres otra manera de hacerlo, ¿no? ¿Cómo se consigue la cooperancia? En las sesiones subsiguientes de la primera, al comienzo se le solicita a la familia sus respuestas frente a las tareas o indicios que se le impartieron en la sesión anterior. Si no dejas tareas porque sabes que es una familia, una pareja que no hace las tareas, o sea, frente al mensaje que les das, el indicio es el mensaje que les das cuando tú ya hiciste este reencuadre con este isomorfismo, ¿sí? O sea, cuando ya les dijiste que en realidad lo que tú estás observando es cómo él trata de protegerla a ella, de que esté pensando en cosas que la hacen sentir mal, y entonces por eso le habla de esa manera. O sea, ya te has dado cuenta que lo que él trata de hacer es proteger, cuidar, amar. ¿Qué más hacen las parejas? Se cuidan, se protegen, se aman, ¿no? Se acompañan. Se acompañan. Ajá. Y entonces lo hacen de maneras a veces que son dolorosas y no funcionan. Cuando tú ya sabes, ya tienes estableciste ese isomorfismo, ya encontraste la pauta, por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo,
ya les das. Bueno, ¿cuál es la conclusión de esto, de esta teoría?